Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Vámonos con las noticias. Señores, en serio los diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y un grupo de legisladores violan la Constitución de manera alegre. En serio. No, esto debe ser una pesadilla. Ojalá que con un pellizco uno despierte y diga, no, es una pesadilla. En serio. Ellos creen que somos idiotas, que desconocemos los procedimientos, que no hemos leído la Constitución, que no tenemos la capacidad de indagar, de ver qué dice la Constitución, que no podemos consultar con abogados. Pero ¿será posible? Ustedes saben que ayer se inició la lectura del Código Penal en la Cámara de Diputados. Se intentó liberarla de lectura, pero protestaron algunos y comenzó este proceso. Como estamos hablando de varios cientos de páginas y artículos, eso no ha concluido, debe seguir hoy. Y uno puede entrar en el fondo y, bueno, qué si la interrupción del embarazo, una serie de elementos, pero yo no voy a hablar ahora de forma, voy a hablar de fondo, voy a hablar de forma. Y me voy a limitar a lo que dice el artículo 107 de la Constitución. Proyectos de ley rechazados. Los proyectos de ley rechazados en una Cámara no pueden presentarse en ninguna de las dos cámaras hasta la legislatura siguiente. Creo que esto está muy claro. No está sujeto, supeditado a interpretación. Algunos dirán, no, porque lo que se rechazó fue el informe de la comisión, no el proyecto, dicen los que defienden esta ilegalidad. Sin embargo, los abogados insisten que no, que se ha violado la Constitución. Y como uno critica a los legisladores, hay que hacer excepciones. Y quiero felicitar la posición del diputado José Horacio Rodríguez. Y permítanme, porque bueno, tiene varios párrafos, pero esta posición tan responsable, tan consciente, que nos presenta un legislador que es un modelo a seguir, es un diputado que permite renovar esperanzas de que entre todos podemos construir una sociedad diferente a la que hemos tenido hasta el momento. ¿Cuál fue la posición fijada por José Horacio el martes pasado? Y voy a leer para no interpretar. Y sé que esto es del martes pasado, pero tiene mucha vigencia y hay que darle importancia a esto, porque cacareamos mucho lo que hacen los traviesos, pero las buenas acciones también hay que cacarearlas. José Horacio Rodríguez dice que el martes el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó conformar una nueva comisión especial para el estudio de un nuevo proyecto de Código Penal, otorgándole un plazo de 24 horas para rendir un nuevo informe. Agradezco mi inclusión en dicha comisión, sin embargo, presenté mi renuncia de la misma por las siguientes razones. Y José Horacio Rodríguez explica: ya hubo un estudio profundo y ponderado de dicho proyecto, primero en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados durante todo un año y luego en una comisión bicameral de la que también tuve el honor de formar parte. Ambas comisiones rindieron sus informes. El primero fue aprobado y perimió en el Senado. El segundo fue rechazado por el Pleno el pasado 16 de diciembre. A esta altura del trámite legislativo, es en el Pleno de la Cámara de Diputados donde, bajo los términos establecidos en la Constitución de la República y en el reglamento, se debe decidir aprobar o rechazar dicho proyecto. Aplazar indefinidamente el proyecto en curso para pasar a conocer una nueva versión recién depositada constituye una táctica legislativa deplorable y un peligroso precedente. Además, añade José Horacio Rodríguez, estoy convencido de que por su volumen y trascendencia resulta imposible e irrisorio pretender conocer, estudiar y construir consenso de una nueva versión de dicho proyecto en un plazo de apenas 24 horas, como se le otorgó a la comisión.
quiero dejar claro que como legislador, una de mis prioridades es darle al país un código penal acorde a los tiempos que vivimos. Es una deuda histórica que debemos cerrar en este ciclo, pero ello debe hacerse respetando los procedimientos y trámites legislativos y sobre todo procurando consensuar en lugar de imponer. Felicidades a este diputado responsable. Y es solamente él que tiene esta posición. Si buscamos abogados reconocidos, Pancho Álvarez, por ejemplo, ¿qué dice Pancho Álvarez? Nunca se había aplicado mejor el adagio, el que hace la ley, hace la trampa. No se trata de un proyecto nuevo, sino de uno reintroducido. Admitir esta práctica en la Cámara de Diputados sería equivalente a la derogación del artículo 107 constitucional. Dice Pancho Álvarez también que en cualquier parte del mundo lo que pretende hacer la Cámara de Diputados con el proyecto de Código Penal se llama trampa. La violación a letra y espíritu de la norma constitucional es clara y además querrán tirarle el muerto al presidente Abinader y a su consultor jurídico. Entonces yo le pregunto al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, le pregunto a los legisladores que han apoyado esta violación a una norma constitucional, ¿cómo creer en ustedes cuando no respetan esta gran ley que nos rige a todos? De verdad que no entiendo. Y no es una pesadilla, es realidad. Por otro lado, ante el avance de la variante Omicron en el país, se debate si volver a una total virtualidad, si hay condiciones para lo presencial, y esto tanto en cuanto a la educación básica, que lo está estudiando el Ministerio de Educación, las universidades, ya varias universidades han decidido volver a las clases virtuales, y también en cuanto a las audiencias en los tribunales, o sea, no hay condiciones para mantener lo presencial. Y el Colegio Médico ha exigido medidas más drásticas de parte del gobierno. El presidente Luis Abinader hablaba de que no hay estrés hospitalario. Y él tiene razón en cuanto a ocupación hospitalarias, manejarnos con cifras de 20, 30% en las tres variables que se analizan en cada informe, en cada boletín del Ministerio de Salud Pública. No estamos hablando de una cifra alarmante en cuanto a ocupación hospitalaria. Pero ¿qué está pasando? En esta etapa de la pandemia, las personas no se tienen que internar, sea por la vacuna, sea por el tipo de variante o por las dos anteriores. ¿Y dónde es que hay estrés? En los consultorios. Por eso el Colegio Médico habla de que puede colapsar el sistema de atención de salud. Me comentaba una persona, miren varias situaciones, un periodista a quien reconozco que estuvo en el consultorio de un neumólogo a media mañana. ¿Qué turno le tocó? 44. O sea, ¿cómo un médico puede? El doctor Plutarco Arias lo dijo recientemente, tenía 64 pacientes en un día. Este neumólogo en una mañana 44. Dice que en una casa de estas casas, hogares donde hay una familia extendida, ¿no? De 15 personas, 8 infectados. Internos, no, se están tratando en casa, pero tienen que consultar con los médicos correspondientes. Dice que en un departamento del gobierno se hicieron 35 pruebas, 15 salieron positivos. En una sucursal que trabaja con 8 empleados, 5 están fuera, no están asistiendo. Entonces estamos hablando de un ausentismo laboral. Claro que para volver a la educación virtual hay que flexibilizar lo relativo al trabajo, porque hay toda una dinámica familiar. Los padres salen a trabajar, dejan los hijos en la escuela, y si los hijos permanecen en el hogar y los padres, los tutores o el encargado de la casa, del hogar, está fuera trabajando, y entonces, ¿quién se hace cargo de ese niño? O sea,
Esto implica cambiar los planes, pero la situación de salud lo amerita y ha hablado muy claro el doctor Zenén Cava. Eury lo comentó antes y hay que reiterarlo por la importancia que tiene. ¿Qué dice el presidente del Colegio Médico Dominicano? Que las ARS y los grandes laboratorios se están enriqueciendo a costa del pueblo, tal y como lo hicieron a principios de la pandemia en el 2020. Que están cobrando 2,000 pesos por una prueba de antígenos, que lo exigen antes de hacerse una PCR que más o menos cuesta 4,000, y está exhortando a los pacientes a que vayan a los centros habilitados por el gobierno para hacerse las pruebas de manera gratis, sin pagar nada. Y dijo que puede producirse un colapso en las atenciones médicas. ¿Esto por qué? Por la cantidad de médicos que se han infectado. Un solo caso, para no alargar esto, citaba el Hospital Taiwán en Asua y el Cabral Ibáez en Santiago. El 40% de los médicos están infectados. Entonces, con cientos de médicos, enfermeras, bioanalistas, contagiados, una gran parte de la población, un ausentismo laboral, mucha confusión. El ministro de Salud dice, no, que con Omicron el paciente se recupera más rápidamente, que ya a los 5 días los síntomas han pasado. Pero puede ir a trabajar a los 5 días, está en condiciones de trabajar, ya no contagia. Falta información, falta dirección de parte del gobierno. Nadie quiere que se cierre la economía, nadie está pidiendo eso, pero se necesita mano firme para eliminar las aglomeraciones, para que se reduzca lo presencial en la medida de lo posible. Hay que buscar ese equilibrio que ha sido la clave desde el primer día de la pandemia entre salud y economía. Y con esto concluyo, Eury. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.